Pensé que el cáncer que me diagnosticaron era la batalla. No tenía idea de que se venía una guerra legal. Si estás acostumbrado a scrollear, te cuento que este va a ser un video largo. Y va a ser la primera vez, así que teneme paciencia de que te voy a contar cómo descubrí que tenía cáncer. Pero eso no es el fondo de la cuestión. El fondo de la cuestión es lo que el sistema hizo conmigo después. Y sigue haciendo. Hasta hoy en día. Todo iba bien en mi vida. Todo normal. Yo en ese entonces estaba haciendo la escuela judicial en la ciudad de Caaguazú. Y tenía un grupo de estudio. Que éramos 3 chicas y un varón. Un domingo de octubre, yo me encontraba durmiendo. Era de madrugada, ya amaneciendo el lunes. De repente siento como si fuera que algo me clava en esta parte del cuello. Y me despierto con un dolor y lo primero que hago es llevar mi mano así y sentí y había como una pelota hinchada acá y enojada. Me levanto así de la cama, abro el ropero donde está el espejo de cuerpo entero y comienzo a mirar. Y en efecto, era una pelota acá y se notaba. Yo hacía esto y esto sobresalía así. Yo, ¿qué es eso? En ese entonces, yo trabajaba como enfermera, pues te cuento que soy enfermera también, en IPS. En la parte de internados adultos del Hospital Ingavi. Hacía guardias de 12 horas, de 6 de la tarde a 6 de la mañana. Yo salía del IPS y me iba a litigar a los juzgados. Ese era mi día a día, cada 3 noches tenía guardia y todos los días tenía juzgados. Y también es importante que recuerdes dónde yo estaba trabajando. Cuando yo siento esto, por mis conocimientos en el ámbito de enfermería, las peores ideas se me vinieron a la cabeza. Recuerdo que agarré el teléfono y miré el horario y eran las 3 de la mañana. Me subo a la habitación de mis padres, le despierto a mi mamá, a mi papá y les digo, tengo cáncer. Ellos se despiertan como pueden y una onda así de ¿qué? ¿Qué tenés qué? ¿Qué es lo que estás diciendo? Y les mostré y después les hice sentir y le dije, esto es cáncer. Mi mamá me dijo que no. Y hay algo especial que tienen las madres. Aunque el mundo se esté cayendo, si tu mamá te dice que todo va a estar bien, es algo que desde el fondo de tu corazón crees. Yo creí. Me dijo mi mamá, toma un relajante muscular, vos estás con mucho trabajo. Justo en esa semana tenía juicios, audiencias y demás, y me dice, seguramente estás con mucho estrés. Toma un relajante muscular y todo va a estar bien. Sin darme cuenta, escogí creer esas palabras y esa fue la última noche que yo dormí. Al día siguiente yo tenía que levantarme temprano, tenía audiencia. Me fui a mi audiencia. A todo esto te cuento que yo vivo en Asunción. Elegí estudiar en Caaguazú porque amo esa ciudad, amo a la gente de Caaguazú. Son gente muy humilde, muy amable y son gente que sin conocerte te van a ayudar en todo y te van a dar absolutamente todo y esperan lo mismo de vos. Son gente sin un ápice de maldad en su corazón. Entonces, el lugar donde yo decidí estudiar, la escuela judicial, al menos el primer año, fue en la ciudad de Caaguazú. Nosotros viajábamos cada 15. Esa parte también es importante. Yo estaba en mi audiencia y me llama mi compañera de ese grupo de estudio con el que yo siempre compartía, que hacíamos trabajo práctico juntos, nos preparábamos para los exámenes juntos, hacíamos todo juntos. Estas 2 chicas son de Caaguazú y el muchacho y yo somos de Asunción. Me llama una de mis compañeras de este grupito y me dice, vos sabés que fulanita está en Asunción internada. Y yo, ¿qué hace internada en Asunción si ella es de Caaguazú? Me dice, Pasana, ella está en el hospital La Costa
pasá si podés a verle porque ella no le tiene a nadie en Asunción. Yo, claro que sí, claro que sí. Eso fue a la mañana. Yo tenía que seguir con mi audiencia porque era un cuarto intermedio nomás, como un receso, ¿entendés? Entonces pude atender el teléfono porque si no, yo no existo cuando tengo audiencia. Y le llamo yo a mi compañero, que a todo esto es uno de los abogados con los que yo trabajo en el estudio jurídico. Le digo, che, ¿sabes que fulanita está internada en la costa? Vamos a verle, ¿verdad? No sé qué le pasa, no me dieron mayores datos, pero vamos a verle, ¿verdad? Y me dice, sí, claro que sí, yo me desocupo recién a la tarde, me dice, porque hoy tenemos audiencia en tal lugar porque él está cubriendo otras zonas del país. O sea, es central en realidad. Y yo le dije, dale. Nos vamos todo. A todo esto, cuando yo me levanto a la mañana, ya no estaba la pelota. Y ya no me dolía. Me dolió una sola vez. Y fue así como una daga. Que fue la vez que yo me desperté, ¿verdad? Pero la pelota ya no estaba. A no ser que yo haga tacto. Para hacer tacto, tengo que colocar los dedos de esta forma. ¿Lo ves? Acá. Y tengo como que hundir un poquito. Y ahí estaba la pelota. Solamente que ya no era visible y ya no estaba enojada, ya no salía. Acá. Estaba en el fondo. Yo la sentía y sentía una sola pelota. Bueno. Entonces, llega la tarde, tardecita, tipo las 7 de la tarde. Viene mi colega a buscarme de casa y nos vamos a la costa, ¿verdad? A todo esto yo no vivo lejos del sanatorio de la costa, entonces chill, nos fuimos ahí. Cuando llegamos a la costa, ella no estaba en la habitación. Cuando por fin llega, la veo con un vendaje de acá a acá y la veo con un drenaje, que son como unos cablecitos así transparentes y una cosita que va drenando la sangre, y acá los hilos de sangre, ¿verdad? Pero van todo dentro del hubo, no te me asustes. Y yo ya sabía qué cirugía era. Acordate que yo trabajaba en IPS, en la parte de internado cirugía adultos. Y por el corte que ella tenía, o sea, por el tipo de vendaje que ella tenía y por el tipo de drenaje también que tenía, yo sabía que ella se hizo un procedimiento que se llama tiroidectomía completa. Ya sabía todo lo que venía después. Ella nos vio, a mi compañero y a mí, y comienza a llorar, ¿verdad? Y comienza a hablar. Esta es una cirugía muy grande. Entonces yo le decía, no hables porque después te va a doler, no tenés que hablar por lo menos 6 horas. Yo le daba así todos los trucos que tenemos en enfermería para que no duela tanto, ¿verdad? Pero ella sí quería hablar, entonces bueno, le dejamos hablar. En eso viene el médico a verla, ella, etcétera, etcétera. Yo le hablé a su médico, que es el doctor Bogado Yinde, uno de los mejores realmente, uno de los mejores cirujanos de cabeza y cuello. Cirujano de cabeza y cuello, que es el único que puedo operar esta parte. Y le dije yo, es cáncer, ¿verdad? A todo esto, y perdón que lo cuente así, pero esto es sin guión, sin nada. En serio te estoy abriendo mi corazón, así que tenedme paciencia. Puedes guardar el video y lo ves así cuando te vas al baño, cosas así. Le metes o lavas los cubiertos. Bueno. A todo esto, cuando mi colega viene a buscarme en casa para irnos a la costa, yo le dije a él, bueno, ¿sabes lo que me pasó anoche? Y le conté la misma historia que te conté ahora, que sentí como una daga, que le desperté a mi mamá, a mi papá, que para mí es cáncer, etcétera, etcétera, ¿verdad? Así catastróficos eran mis pronósticos, ¿verdad? Pero porque la persona ignorante es feliz realmente. Sí, la persona ignorante es feliz. Porque yo no iba a tener ese tipo de pensamientos si yo no tenía nada de conocimiento con respecto al área de salud. Y bueno, le conté todo a mi colega, perfecto. Y le conté primero porque él es uno de mis mejores amigos. Es una persona que
que me enseñó lo que es estar. Es una persona que me apoyó siempre. Y es una persona que, sin darse cuenta, me enseñó casi todo lo que yo sé. Y es mi maestro. Y aparte de ser mi maestro, no de la facultad, sino que de la vida y de la vida jurídica. Aparte de no guardarse nada de sus conocimientos para conmigo, él era parte del equipo jurídico donde yo pertenezco. Entonces yo tenía que hablar con él, por una cuestión de lealtad. La misma lealtad que él me ha brindado cada día. Es más, al avanzar en la historia, vos te vas a dar cuenta que sin que él haya aportado también su grano de arena, lo más probable es que yo no sé si estaría acá sentada hablando contigo. Así que él también es parte crucial en esta historia. No voy a llorar. No voy a llorar. Es solamente que, emociones. Pasó. Yo hablo con este doctor Bogado Yinde, volvemos otra vez al hospital, ¿verdad? Hablo con el doctor Bogado Yinde y le dije, ella tiene cáncer, le dije por mi compañera. Y me dice, no, es muy pronto. Le dije, ella se sometió a una tiroidectomía completa. Ella tiene que saber lo que le va a pasar a partir de ahora. Ella tiene que saber cuál es el tratamiento y usted tiene que tener en cuenta que ella es del interior del país. Y que el tipo de tratamiento que ella necesita no existe en el interior del país. Y me mira el doctor, ¿verdad? Y me dice, ¿vos sos personal de blanco? Me dice. Sí, le dije. Y soy su amiga. Y necesito saber. Y me dijo, sí, nos estamos enfrentando a un cáncer de tiroides. Después me voy yo junto a mi amiga y comienzo a escuchar su historia. Ella quería hablar. Ella quería hablar y llorar, ¿verdad? Y mi colega le decía, no llores, tranquila. Yo le decía, llora. Es una mierda. Lo que te está pasando ahora es una mierda. Así que si sentís rabia, sentí rabia. Y si querés llorar, llora. ¿Quién te va a decir nada? Llora. Acá estamos para escucharte. Es que no sé si es cáncer, hay una posibilidad. Es cáncer. Eso le dije yo. Es cáncer. Te hicieron una tiroidectomía completa. Y van a pasar cosas después. Pero sé que vos me querés contar las cosas que pasaron antes. Así que contame. A todo esto ella me cuenta. Ella es una chica que entrena, que labura, que estudia. Obviamente, si haces la escuela judicial, sos abogado ya, ¿verdad? Ella es funcionaria del Poder Judicial de Caaguazú. Y entre todos sus roles, su rol más importante y su razón de ser en esta vida es que ella es mamá. Es mamá de un hermoso niño que no superaba los 10 años. Ella me cuenta, ¿verdad? Nos cuenta a nosotros, con toda su voz rasposa, porque no hablas bien después de la cirugía, que ella estaba entrenando, y escuchaba bien lo que le pasó a ella. Ella estaba entrenando, y en eso siente algo en el cuello, y se toca así, siente una pequeña protuberancia acá también, como una pelotita. Y como ella es mamá soltera, y si vos no te cuidas, nadie te va a cuidar. Entonces ella hace lo correcto. Y va, pide turno a su seguro como funcionaria del Poder Judicial. Va y pide turno a su seguro. Y le dan una ecografía y en esa ecografía algo ya no salió bien. Pero en medio de que le dieron el turno, ella también toma un relajante muscular porque pensó que por el peso que ella levantaba, por el tipo de ejercicio que ella estaba haciendo en el gimnasio, porque ella hace pesas, algo tuvo que ver con eso, ¿verdad? Entonces toma un relajante muscular. Al día siguiente ya no duele nada. Ya la protuberancia no se ve, pero se siente. Pero ella lo siente leve porque ella es abogada, cero conocimientos de salud, entonces ella intenta tocar así. Pero la forma de tocar ya te mostré. Esa fue su historia.
En esa ecografía le dicen que algo está mal y que ella tiene que venir a Asunción. Ella viene a Asunción, consulta en la costa y ya le derivan con el doctor Bogado Yinde, que es el cirujano de cabeza y cuello de ese sanatorio. El doctor le pide una biopsia. Una biopsia es que te meten una aguja de este tamaño en el lugar donde está la protuberancia y tienen que sacar una muestra a través de un aspirado, ¿ok? No es nada simpático ese procedimiento. El doctor Bogado Yinde, al tener en cuenta que ella es del interior y que no, acá te dan turno, aunque sea seguro, un seguro médico, no te dan turno rápido. Entonces él movió todo, porque entre los doctores todos se conocen. Y ¡pum! Ya tiene ella su biopsia. Y le dice, bueno, necesito estos análisis y necesito que vengas la próxima semana, te metemos a cirugía. Así fue. Recién hablaron del cáncer, una posibilidad leve, un poquito antes de la cirugía, nomás que fue el día que ella entró internada, que fue el lunes. Esa fue su historia. Mientras nosotros escuchábamos la historia con mi colega, nos comenzamos a mirar porque era muy similar a la mía. Y ahí como que mi colega comenzó a entender que lo que yo le decía no era exageración. Yo pensé que podía tapar el sol con un dedo, porque no te voy a mentir, comencé a tener mucho miedo. Pero había sido mi mamá, era la que movió todo, y me consiguió ya ecografía de cuello para ese miércoles. Domingo yo siento la daga, lunes yo le veo a mi compañera y veo lo que ella tiene. Y ese miércoles yo ya me tenía que hacer una ecografía y eso. Y ese miércoles yo volví a mis vacaciones, estaba justamente de vacaciones en IPS. ¿Qué pasó? Esa ecografía ya salió con alto grado de sospecha. Si vos lees eso en una ecografía no son buenas noticias. Al igual que si lees eso en una imputación no es una muy buena noticia que digamos. De ahí me derivaron con un clínico. Todo fue dentro de IPS. Mi ecografía fue dentro de IPS. Me derivan con un clínico. El clínico pide ecografía de tiroides otra vez. Como la ecografía de tiroides me la iban a hacer recién para la tardecita. Y yo a las 6 de la tarde ingreso a IPS. Y ese día yo volví a mis vacaciones. Pedí un permiso particular. Adjuntando lo que es mi cita para esa ecografía. Fue aceptado por mi referente, se llama la persona que es encargado de vos dentro de lo que es el departamento de enfermería. Dentro de tu guardia de la noche o de la tarde o de la mañana, dependiendo de qué turno tengas guardia, estás a cargo de un referente. Bueno, ¿qué pasó? Las ecografías son rápidas. Yo entré en esa ecografía y tardaron 45 minutos entre 3 médicos, especialistas en imágenes evidentemente, haciendo la ecografía en esta zona. Terminar todo eso, ¿verdad? Te entregan después el resultado, eso es medianamente rápido. Y me dicen los médicos que ya no vaya con un clínico, porque la orden para esa ecografía era de un clínico, que vaya con un endocrinólogo urgente. Que si podía esa misma noche vaya a un hospital privado y consulte con un endocrinólogo, que en tal hospital está tal endocrinólogo y que lo haga. Me fui entre pacientes y conseguí cita con un endocrinólogo al día siguiente. Ese endocrinólogo ve los resultados de ambas ecografías, la de cuello y la de tiroides, y me dice, bueno, me dice, yo te voy a hablar como profesional que somos, porque sos compañera de trabajo, Te digo lo siguiente. Te voy a decir cosas que lo tenés que asimilar rápido. Porque los tumores en esta zona se propagan de manera rápida. Y yo, bueno. Y me dice, lo primero que tenés que asimilar es que lo más probable es que tengas cáncer. Lo segundo que tenés que asimilar es que tenés que operarte ya. Y lo tercero que tenés que asimilar es que lo más probable seas candidata para un tratamiento que se llama yodoterapia. Y una cosa es que vos pienses que tenés cáncer.
Y otra cosa es que un profesional con alta autoridad moral y cognoscitiva te diga que tenés cáncer. Y yo parecía un autómata. Y era sí, sí, sí. Y tenés que, sí, sí, voy a hacer. Y ahí comenzaron los problemas. Fui a intentar quitar turno para biopsia. Para biopsiar sí o sí te tienen que hacer unos análisis de sangre antes. Lo conseguí rápido, por milagro. O porque era funcionaria. Lo más probable. No sé si Juan Polo lo hubiera conseguido. Y después me fui a comprar a hacerme la biopsia. Y la médica legalmente nada no estaba haciendo. Estaba tomando telera ahí con su enfermera. Y era biopsiar nomás. O sea, meterte la aguja esa gigante acá y eso. En la ecografía se veían 2 nódulos. 2 pelotas. ¿Ok? Entonces eran 2 biopsias. Y no, que la doctora está muy ocupada. Estaba tomando tereré con su enfermera y yo la estaba viendo. Pero no tenía ni la fuerza ni las ganas de ponerme a pelear ahí. Entonces, agarré y fui a un lugar privado. Yo en ese entonces sabía una sola cosa. Para el diagnóstico, yo no quería el diagnóstico de IPS. ¿Por qué será, verdad? Pero bueno, como funcionaria de IPS sabía bien que IPS es una porquería. En muchos aspectos. Y no estoy mintiendo. Vos lo sabés, yo lo sé, medio Paraguay lo sabe. A alguien le importa, a nadie le importa. Entonces, ¿qué pasó? Me fui. Y lo único que yo tenía así entre ceja y ceja era que hay un laboratorio que son los mejores para diagnosticar. Que el laboratorio se llama GenPath. Y yo tenía que llevar mi muestra a ese laboratorio y no importaba cuánto salía, no me interesaba. Porque sabía que en ese laboratorio no iban a haber errores con respecto a lo que era el resultado de esa biopsia. Y para mi salud eso era importante. Entonces, yo lo único que necesitaba era que me biopsien. Pero que yo no tenía la información de quién podía hacerme la biopsia. Esa información yo no la tenía y llegué a una médica a una doctora que sí podía hacerlo. Primero me dijo que no se podía aplicar anestesia en esta zona, que la introducción de la aguja era en seco, así, sin nada. Me dijo que yo no tenía que tragar saliva mientras la aguja esté acá. Y te ponen en una camilla y extendes tu cuello así como cual jirafa. Y ahí proceden, ¿verdad? Y ella, yo estaba muy asustada. En todo este proceso mis padres siempre me acompañaron. Yo no estoy casada. Yo cuento, gracias a Dios, con el apoyo de mis padres. Y mis padres me acompañaron en todo este proceso. Ellos estaban afuera y esperando que me biopsien. Que no fue la biopsia en IPS. La tuve que pagar aparte. Como estaba muy... y temblaba. Y no me gustan las agujas. Ya sé que soy enfermera. Pero ni tatuajes tengo. ¿Por qué? Porque no me gustan las agujas. Soy alérgica al dolor. ¿Ok? No me gusta. Entonces, bueno. Estaba muy nerviosa. Trago saliva a la primera biopsia. ¿Qué pasó? Esa biopsia no sirve. Quita aguja, cambia la aguja, vuelve a meter otra. Y es así literal que no tenés ni que respirar. Mi corazón estaba a 1000 por la aguja y por lo que significaba todo eso. Y después de eso, ella me entrega dos frasquitos, así, sin rotular, sin nada, y yo tampoco me fijé. Pero se supone, al igual que cuando vos buscas un abogado, se supone que te vas junto a un abogado porque vos mismo no entendés, o si no lo harías vos nomás. Y bueno, yo llevo eso al día siguiente a el laboratorio GenPath. A los 2 días GenPath responde con que esa biopsia no sirve, porque como eran 2 nódulos, ella tenía que dibujar más o menos en un recetario y tenía que explicar rotulando sus muestras cuál biopsia pertenecía a qué nódulo. Eso nunca se hizo.
A todo esto, todo lo que te estoy contando es privado, es decir, vos pagás y después te tocan. ¿Ok? Pagué al pedo lo que es la biopsia. Pagué al pedo lo que es Genpad, porque Genpad no puede hacer milagros sobre algo que no tiene certeza. Y encima de todo eso me dice Genpad que la muestra que sacaron era insuficiente de ambos nódulos. No me podían operar sin biopsia. Mientras todo esto yo intentaba conseguir turno en mi hospital de referencia, porque todo esto yo lo hice, o sea, lo que es la consulta con el endocrinólogo, lo que son las ecografías, yo lo hice en IPS Central, allá en Trinidad. Pero lo que es cirugía, yo lo tenía que ver ¿dónde? En Ingavi, el lugar donde yo trabajaba. Intenté muchísimo conseguir turno, por favor, con un cirujano de cabeza y cuello y parecía, no sé qué parecía. Imposible era. Después me hablan de un médico en Paraguay que se dedica a la parte de ecografías y también se dedica a extraer biopsias de la parte del cuello, ¿verdad? Que es el doctor Morikawa. Cuando yo llego al consultorio del doctor Morikawa para una vez más someterme a la biopsia y respirando profundo porque sabía lo que implicaba y que no se usa anestesia, acordate. Yo llego, el doctor me relaja, me tranquiliza. Primero charla conmigo y era completamente otro el trato. También era privado, pero a eso voy. Lo mismo pasa con los abogados. Cuando tu abogado lo del principio, aunque vos le estés pagando, te trata como si fuera que vos le importás 3 carajos. De verdad le importás 3 carajos, créele a la primera. E igual con los médicos. Si desde el vámonos ya te trata como básicamente una transacción, ahí no es. Pero este médico era distinto. Porque primero se tomó el trabajo de relajarme y de no minimizar las cosas que estaban pasando en mi cabeza. Por más de que yo no decía nada, mi cara de circunstancia seguramente era un poema de horror. Porque yo no lo podía verbalizar. Entonces nada, agarra el doctor después de tranquilizarme me dice, ¿y le tenés miedo a las agujas? Entonces, porque para tranquilizarme necesitaba conocerme y comenzó a hacerme preguntas para poder conocerme. Y yo le dije que sí, ¿verdad? Que soy personal de blanco, pero yo sé lo que el paciente siente cuando te tienen que canalizar una vena, te tienen que poner un inyectable. Las mujeres que tienen que recibir la epidural es esto, gente, horrible. Entonces, no me llevo bien con las agujas y él lo entendió. Y me dijo, tranquila, recostate en la camilla, te voy a aplicar lidocaína en gel. La lidocaína, te cuento, es un anestésico. Cuando él dijo lidocaína, yo dije, wow, sí, por favor, quiero 3 para llevar. Porque realmente te adormece. Es de uso tópico al ser en gel, es decir, que va sobre la piel y perfecto, ¿entendés? Y aunque sea placebo, aunque sea que el dolor va a traspasar la epidermis, va a traspasar la piel, por lo menos ya ayuda a mitigar. El doctor me dice también que yo no tengo que tragar saliva, etcétera, etcétera. Me comienza a hablar y mientras él hace la biopsia, a diferencia de mi primera biopsia, la enfermera comienza a darle imagen a través de su aparato de ecografía, para que él no se equivoque y no tenga que clavar de más. La manipulación que él hizo con esa jeringa, te muestro. Me asusté al ver el presupuesto. Como en IPS nunca había insumos, yo como enfermera preparada que era, siempre contaba con mi botiquín. Porque a enfermería le dificulta muchísimo el trabajo cuando de repente no se tienen todos los insumos. Bueno, así que con fines didácticos te voy a mostrar. Momento CMR. Bueno, esta es una aguja de 50 milímetros. Una jeringa de 50 milímetros.
Bueno, la que el doctor Morikawa utilizó era de 20. Pero no tengo de 20, tengo de 50 y te voy a mostrar. Suponete que este sea el cuello y este sea la jeringa. Clava. Y como se hace presión, él comenzó a hacer así. Paz, 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 paz. La manipulación que ese médico tenía en mi cuello. Y yo no sentía nada. Yo sentía el movimiento, pero no sentía nada. Yo decía, me va a doler, me va a doler, me va a doler, me va a doler. No pasaba nada. Un rato, paz, paz, paz. Después, me avisa. Entra segunda jeringa, me dice. Y paz, 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 paz. Y era un así, paz, y se iba. Ya está. En total fueron los 4 minutos más tétricos de mi vida, pero no me dolió. Era solamente mi miedo. Nunca me dolió. Y ahí vi cómo él rotuló cada muestra. Y aparte le hace como un mapeo, le dibuja en hojas de indicación médica, le dibuja qué es cuál y rotula correctamente todo. Lo pone otra vez en una bolsa tipo Ziploc a cada muestra, ¿verdad? Otra vez con indicaciones y me los entrega y me dice, esto tiene que ir hoy y no mañana, y por eso era la muestra insuficiente. Porque en realidad no era insuficiente, yo perdí cadena de frío y nadie me explicó eso. Me dijo, hoy, esto va al laboratorio. ¿Tenés tu laboratorio? Y yo así, sí, voy a Genpat. Ah, uno de los mejores, me dice. Yo sí. Y ahí entendí la diferencia entre contratar a un buen profesional. Llevo esto al laboratorio, a los 2 días otra vez el resultado. Y alta sospecha de malignidad. No en uno, en los 2 nódulos. Entonces sí estamos hablando de cáncer. Yo no consigo cita en IPS, pero me enteré que uno de los médicos de cabeza y cuello de IPS también atendía en un hospital privado. Entonces me voy, consigo la consulta en el hospital privado, le pago la consulta y le digo, mira, estos son mis análisis, etcétera, etcétera, quiero operarme contigo, yo soy tu compañera del hospital Ingavi, estoy en tal parte. Me dice él, y sí, y lo tenemos que hacer rápido, esto no es para joder. Eso me dice el médico. Y yo lo sé, por eso, ¿cuándo podemos agendar? ¿Qué tipo de análisis necesitas? Los análisis preoperatorios que necesitas, ¿verdad? Y me habla de su plan quirúrgico, pues yo le pedí que me explique el plan quirúrgico, así como vos le tenés que preguntar a tu abogado cuál es su plan de defensa para contigo, qué es lo que piensa hacer. Y él me dice, mira, los nódulos están por acá, vamos a hacerte un corte de acá a acá y ya está. Quitamos eso y listo. No me convencía mucho y después te explico por qué. Le decía, ¿y cómo hago para conseguir cita contigo? Porque, no, tenemos que ver. Voy a ver de atenderte entre pacientes tal día. Perfecto, perfecto. Me voy yo. Y antes de irme entre pacientes, yo le hablo a esta compañera de Kawasu. A todo esto yo nunca le conté a ella lo que me pasaba. Y nunca le conté a ninguno de mis compañeros lo que me pasaba. Yo solamente sabía que se venían momentos duros para ella. Sabía que al ser funcionaria judicial, los funcionarios judiciales, yo te cuento, ganan para todo lo que hacen. No ganan lo suficiente. Y yo sabía que ella también se tenía que someter a la yodoterapia. Cuando yo tengo clases otra vez en Kawasu, en medio de todo esto, ella seguía con reposo, porque tuvo un reposo de 30 días, era una cirugía muy grande. Traté de aportar mi granito de arena y llevé una olla S nuevita, y me acuerdo que mandé preparar en Copipunto unos talonarios. Y era todos por fulanita, ¿verdad? Y hablé con los compañeros, hablé con la delegada de curso también, ahí de la escuela judicial, y les dije que nuestra compañera nos necesita, que nunca sabemos cuándo podemos ser nosotros, que nuestra compañera nos necesita. Eso fue lo que yo les dije. Todos compraron la rifa, los premios eran interesantes, otros compañeros también donaron cosas, se donó un pack de cervezas, se donó un libro y cosas así.
Pero el premio mayor era la olla ese. Era ese. Genial era la olla. Lo que sí que los profesores nos dieron permiso y también el director de la escuela judicial, el doctor Isabelino, y pudimos vender esas adhesiones en todos los cursos de la escuela judicial, ahí en Caaguazú. Y terminamos de vender todo el talonario ese mismo día. Cuando yo vuelvo de Caaguazú, me quedo en la casa de esta compañera, que es de ahí de esa ciudad, le entrego el dinero recaudado, ¿verdad? Y le expliqué que eso es para ella. Y me dice ella, pero yo tengo mi seguro y todo eso. Le dije, tu seguro no te va a cubrir lo que viene ahora. Lo que viene ahora se llama yodoterapia. Te dije que en su momento te voy a contar lo que va a pasar. La yodoterapia es un yodo radioactivo, sin sabor, sin color y sin olor, que te lo ponen como si fuera un shot de tequila y vos lo tenés que tomar. Una vez que vos lo tomás, tenés 2 horas para aislarte. 2 horas para despedirte de tu perro, tu gato, tu moñay, tus seres queridos y aislarte en una habitación. El viaje de Asunción a Caaguazú es de entre 3 a 3 horas y media. Ella ya no cumple con esas 2 horas. Y salís medio mareadito de ese shot. Y a veces con náusea. Y hagas lo que hagas, no tenés que vomitar. Porque si vomitas, vas a estar vomitando cerca de 15 millones de guaraníes. Le expliqué todo así a ella. Ella me dijo, y que, o sea, pero tengo que ver entonces de quedarme en el hospital. Le dije, podés quedarte en el hospital, pero vos ya agotaste muchos días de internación con respecto a tu seguro. Y van a ser más o menos 7 días que tenés que estar aislado. Tenés que estar en un baño privado. Tenés que comer en cuestiones desechables porque no se tienen que lavar tus cubiertos. No te tenés que acercar a otro ser humano, a otro ser vivo, porque estás más radioactivo que Chernobyl. Ahí sí estás tóxica, ¿verdad? Entonces es difícil. ¿Qué más? Tenés que comer cuestiones cítricas, mucha injerencia de agua, porque la radioactividad se elimina a través de orina y defecación, y por esa misma razón no se recomienda compartir baño. Si vas a compartir baño porque de otra no te queda, se tiene que estirar la cadena 2 o 3 veces y así. Son muchos cuidados. Tu ropa, la ropa que vos te sacás cuando estás con la injerencia del yodo, la tenés que poner en una bolsa. No tiene que salir de tu habitación. Tus cubiertos ninguno se lava, son todos desechables, se tira. Todo se tira. Y tus bolsas de basura no salen de tu habitación hasta que vos salgas de tu habitación. Entre otras cosas. Lo más relevante es eso. Bueno, entonces ella como que me dice qué es lo que vamos a hacer, y yo le dije, te vas a ir en casa. Yo vivo a menos de 5 minutos del hospital La Costa. Te va a dar tiempo de llegar. Mi habitación tiene baño privado, es decir, es una habitación en suite. Yo te voy a ceder mi habitación y vas a tener todo lo que necesites. Voy a mandar desinfectar esa habitación porque tiene que estar con sábanas limpias, desinfección hospitalaria sí o sí, para que vos ingreses a tu aislamiento, etcétera, etcétera. Vas a tener televisión, vas a tener tus 3 comidas al día, o sea, no te preocupes. Como yo le dije que iba a pasar eso con ella, yo no le podía decir a ella, ¿sabes qué? Yo también tengo cáncer. No, porque si no ella no iba a querer aceptar mi ayuda. Y te recuerdo a todo esto que ella no era solamente mi compañera de estudio. Es una persona tan maravillosa que tengo el honor hasta hoy en día de decir que es mi amiga. Entonces, claro que lo haría. Y yo decidí no decir nada. Por ese motivo. Entonces, como a mí no me estaba convenciendo el plan quirúrgico, volvemos otra vez a la otra parte de la historia de este médico de IPS. Como a mí no me estaba convenciendo su plan quirúrgico,
¿Y por qué no me convencía? Porque ya vi eso en IPS. Se hacen los haraganes. Porque no le encuentro otra explicación, lo lamento. Sorry. No tengo ganas de tapar el sol con un dedo ni de tapar ningún tipo de ineptitud, menos en el área de la salud. Se me hacen los haraganes, muchos médicos, no todos. ¿Y qué hacen? Hacen esto. Hacen el corte de media luna como un palo de hockey acá. Acá, ¿verdad? Y a los 1 año, el paciente, el pobre paciente, tiene que volver a someterse a cirugía. Y esto nadie me lo contó, lo vi, porque son pacientes que yo cuidé. ¿Por qué? Porque le comienzan a salir nódulos acá. ¿Y por qué no me hacen el vaciamiento correspondiente? Por eso no me convencí al plan quirúrgico de este médico y por eso yo quise escuchar una segunda opinión. Y Dios es tan grande, yo no sé en qué vos creas, pero en toda esta historia que te estoy contando yo no puedo negar, no puedo ser tan insensata y tan hipócrita de negar la existencia de Dios en mi vida. Entonces yo, desde el primer dolor, ese fue un aviso de Dios. Y también de que yo le hablo a esta amiga y le dije, fulanita, dame un poco el número de tu médico porque vos sabés que quiero para una amiga. Famosa la amiga, ¿verdad? Y me da ella el número de su médico. Yo le escribo al doctor y me dice, ahora mismo estoy en tal consultorio. Ese consultorio estaba a 3 cuadras de mi casa. Yo me fui a ese consultorio. Me dice, vos sos la amiga de fulana, porque a todo esto, cuando ella tenía que hacer sus consultas postoperatorias, yo me iba con ella. Porque yo quería escuchar qué era lo que le decía. Los médicos. Bueno, entonces el doctor me reconoció. Y le dije, sí, estos son mis análisis, esto, aquello, lo otro. Y me hizo, esto es para operarte ya. Le dije, lo sé. Necesito escuchar su plan quirúrgico y su presupuesto. Porque él es un médico privado. Él no es un médico del pueblo, no es un médico en IPS. Entonces, él me dice, bueno, mi plan quirúrgico es este. Te voy a vaciar los 4 recurrentes. Te voy a quitar esos nódulos y te voy a quitar todo lo que es el área de la tiroides. Y vas a tener un corte de acá hasta acá. Y yo le dije, ¿por qué ese es su plan quirúrgico? No es muy agresivo. ¿Y sabe lo que él me respondió? No hay otra forma de enfrentar el cáncer. Es mejor que nosotros comencemos siendo agresivos a dejarnos estar. Y yo le dije, ¿y qué opinas de la operación de media luna? La de hockey. Que es el palito de hockey, que es solamente un lado, el lado afectado, porque de este lado no había un carajo. Y me dice él, porque hay pacientes que hacen esto, le dije. Y me dijo él lo que yo ya sabía. Me dijo, sí, tu compañera, fulanita, me dijo. Ella tiene la operación, el plan quirúrgico que yo te estoy comentando, yo lo realicé con ella. ¿Y sabes cuál va a ser la diferencia? Porque una persona con este tipo de cáncer se tiene que controlar 5 años porque puede hacer metástasis, es decir, que el cáncer salta a otro lado en cualquier momento. Recién a partir de los 5 años se puede considerar a la persona en remisión. ¿Y qué es lo que es remisión? Remisión significa no que el cáncer se curó, porque el cáncer no se cura. Te cuento a vos, el cáncer no se cura. Ese término está mal implementado. El cáncer se duerme. Punto. ¿Ok? El cáncer simplemente se duerme. Y todos tenemos cáncer. Solamente que en algunas personas se despierta y en otras no. Y casualmente cuando se te despierta en un órgano, se te quiere despertar después en todos. Ya depende de la suerte de cada uno. Entonces me dice este médico, ¿verdad? 5 años. Y en 5 años tu compañera va a salir en remisión. Pero en contrapartida con otro paciente que se haga la media luna nomás, porque de ese lado nomás hay nódulo maligno, bla, 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 y no se haga el vaciamiento de los 4 recurrentes, ¿sabes qué va a pasar?
esa persona en 1 o 2 años me va a hacer metástasis en el otro lado. Y va a tener que volver a ingresar en cirugía. Y yo sabía que todo lo que él me dijo era cierto. Y ahí elegí confiar. Y me pasó lo mismo que le pasa a cualquier persona que está buscando presupuesto. ¿Cuál es el problema de la persona que está buscando presupuesto? Se olvida del problema. Y piensa que el problema en el fondo es el dinero. Y el verdadero problema no es el dinero. Y yo caí también en eso. Porque ahí el doctor me manda su presupuesto y me dice tanto. Y va a ser en tal hospital porque vos no tenés seguro. O sea, y yo en IPS ya no opero. Porque yo era funcionario de IPS y terminé renunciando porque me querían limitar mis horas de quirófano. Y si yo tengo que estar en quirófano 10 horas para que un paciente sobreviva, voy a estar en un quirófano 10 horas. E IPS no lo entiende, esas fueron sus palabras. Perfecto. Me asusté al ver el presupuesto. Era un monto interesante. Entonces yo quería pelear todavía para operarme incluso con alguien que no me convencía de su plan quirúrgico. Después de que yo me voy con todos los análisis y consigo cita con este otro médico en IPS, ya en IPS consigo la cita, me voy. Estábamos en noviembre. Y me dice él, sí, acá están todos tus análisis, sí, no hay problema. Bueno, y quita él su agenda y me dice, te operamos en abril. Abril. Estábamos en noviembre. Y yo así, no. Por favor, doctor, ¿qué tipo de cirugías tenés? Y sus cirugías eran puro bocio. Y todo bien con el bocio, pero el cáncer gana bocio. Y él necesitaba suspender 2 cirugías de bocio para atenderme solamente a mí. Y eso era algo que él no quería hacer. Y me dijo, no, y encima yo acá en diciembre ya salgo de vacaciones y vuelvo en enero a finales. Pero no tengo espacio, entonces recién en abril. Y yo le dije, doctor, es cáncer. A todo esto, en esa consulta yo estaba con mi mamá. Y mi mamá le mira al doctor y eso me dio rabia. Eso me dio rabia. Me dio rabia que mi vida dependa de otras personas, así como te da rabia a vos una imputación que depende todo de otra persona. A vos que estás preso y que toda tu vida depende de otra persona. Me dio rabia y me dio impotencia verla a mi mamá en esa situación. Y me dice, dice el médico, y ya sé señora, pero no es la única cirugía, no sé qué, toda su agenda ni era de bocio. Vámonos. Cáncer de tiroides nomás, no se va a morir. Le dice mi mamá, por favor doctor, hace un espacio. Ella quiere operarse acá en IPS. ¿Y por qué también yo quería operarme en IPS? Aparte que me iba a salir gratis. ¿Qué correspondía? Porque el diagnóstico, yo fui diagnosticada en IPS. Porque yo ya fui diagnosticada por imágenes. Y por consulta endocrinológica. Porque cuando yo salía de cirugía, ¿quiénes me iban a cuidar? Mis compañeras de enfermería me iban a cuidar. Yo me iba a ir a mi piso, a piso de cirugía adultos, que era el lugar donde yo trabajaba. Y le dice, y lo siento señora, yo tengo que salir de vacaciones, estoy muy cargado. Por favor, te pido doctor, le dice. Es mi hija, doctor. Mi primera hija. Y tiene cáncer. Y el doctor seguía con su negativa estúpida solamente para decirnos que nos vayamos al privado si queríamos operarnos. Porque en eso terminó esa conversación. Y mamá le dice, ¿y cuánto me va a salir, doctor? Y el precio era la mitad de lo que pasó abogado Yinde. Y le hablaba fuerte en el sentido, tranquilícese, señora. Cáncer de tiroides nomás, no se va a morir. Me encanta la futurología de algunos médicos. Y para mí eso fue humillante. Verle a mi mamá en esa posición de pelear por mí, para mí fue humillante. Y eso me dio rabia. Y ahí le agarré a mi mamá y le dije, ¿sabes qué? Vamos a Cali. Si vamos a pagar por el mejor y vamos a pagar bien mucho. Ese mismo día yo le escribí a abogado Yinde y le dije que quería otra consulta con él a todo esto. Yo sé que muchos critican que los abogados cobramos consulta. Gente, todas estas consultas
médicas que yo hice para que ni siquiera me toquen, se pagaron, te cuento. Porque las consultas se pagan, así funciona. Me voy, pago la segunda consulta con abogado Ginde. Y a todo esto yo le llevo todos mis análisis. Porque también no es solamente por el cáncer. El problema principal es el cáncer. Pero ¿por qué yo ya quería operarme? Porque los análisis, que son muchos, te duran un mes. Y después te tenés que volver a hacer todo otra vez. Y cualquier persona que se haya sometido a cirugía lo sabe. El doctor vuelve a pasar su presupuesto, era para operar en el sanatorio adventista. Honorario, aparte teníamos que tener los honorarios del sanatorio. El doctor en esto consigue el honorario del sanatorio. Y me dice que necesita un médico asistente. Y que le va a llamar a uno de sus alumnos. Se llama a este doctor. Y yo le dije, no, vamos. Este doctor me acaba de decir que no tiene tiempo ni para cagar, básicamente. Y si, no. Y me dice él, no, se va a hacer de tiempo, no te preocupes. Y yo así, pero usted está a cargo de la cirugía. Porque si algo sale mal en esa cirugía, yo necesito saber a quién demandar. Sí, esas fueron mis palabras. Yo venía con rabia, gente. Yo esa misma noche, esto era todo de mañana, esa misma noche yo tenía guardia. Y me dice, él te operamos mañana. Yo me quedé así, ¿qué? Te operamos mañana. Mi mamá estaba asustada porque te cuento que el presupuesto era el doble. Y a eso sumarle otra vez los días que yo iba a necesitar de internación en un sanatorio privado. Yo no le podía ver a mi mamá así de mal. Y se supone que ya soy adulta. Se supone que yo tengo que resolver mis problemas. Se supone que soy autosuficiente. Se supone que yo trabajaba en 2 lugares. No iba a dejar que mi mamá se humille de esa manera. Entonces, yo agarré todos mis ahorros y yo le dije, mamá, yo tengo la plata. Y tengo algunos clientes que me deben todavía y yo tengo, porque el sueldo IPS, bien, gracias, ni para trancar puertas te sirve. El derecho sí. Quería quitar ese peso, por lo menos de mi mamá. Te cuento, yo no me quería operar el día siguiente. Yo estaba de guardia. Y le dije yo, y me dice el doctor, ¿y qué hora salís de tu guardia? Y salgo de mi guardia a las 6 de la mañana. Ah, no hay problema, entonces en vez de que ingreses a las 7 de la mañana en el sanatorio, vas a ingresar a las 8 de la mañana. Esa fue su gran modificación. Pero era un paso que a mí me daba miedo. Y al mal paso hay que darle prisa porque es un paso que tenés que dar sí o sí. Antes de operarte, vos tenés que empezar un periodo unas horas antes que se llama NBO. ¿Qué significa NBO? En enfermería y en medicina, nada vía oral. No agua, no comida, nada vía oral. Inicio mi NBO a las 22 horas como corresponde, antes de una cirugía al día siguiente. Fue dentro de la guardia, cuidé igual de cada paciente e hice todo lo que tenía que hacer. Cuando termina mi guardia, yo hablo con mi referente a la mañana y le digo, yo no voy a volver a trabajar por al menos en un mes, voy a presentar reposo entre mañana y pasado. Me dice mi referente por qué y le dije, ¿te acordás de las fías que me hice cuando volví de vacaciones, etcétera, etcétera? Tengo cáncer. Fue la primera vez que lo dije en el trabajo porque no quería que me vean débil y mis clientes tampoco lo sabían porque realmente van a contratar a una abogada que ven débil. O sea, yo detesto la debilidad incluso en mí misma. Y yo no quería que ningún cliente me vea de esa manera. Yo ya no agarré más casos nuevos en ese tiempo entre el diagnóstico y la operación. Pero sí continuaba con mis clientes de antes y trataba de terminar todas mis causas lo antes posible y todos mis juicios lo antes posible y adelantar lo más que pudiera el trabajo porque yo no quería... No me senté con ninguno de mis clientes a decirle esto me está pasando. Solamente adelanté todo lo que podía. Y tampoco hablé con todo el mundo de lo que ocurría porque ni yo sabía cómo procesarlo. Solamente mi familia y algunas personas lo sabían y después nada. Camino a mi guardia, o sea, saliendo de mi guardia ese día, ¿verdad? Ya rumbo al sanatorio. Ah, a todo esto. Un día antes, ese día que yo me voy a verme con este médico IPS y pasó todo este show y que después me fui con abogado Ginde, llega mi compañera de Caguazú a Asunción.
Ese día ella tenía que iniciar su yodoterapia. Yo le dejé todo preparado, le compré la fruta cítrica, piña, limón, tenés que chupar y masticar caramelos cítricos. Le dejé todo preparado en la habitación, mandé limpiar toda la habitación, todo, y ella se va, toma el yodo y después le deja a su gente en casa. Y yo le recibo en casa, ¿verdad? Nos abrazamos, todo, porque ahí todavía podíamos tocarnos. Acordate, en 2 horas recién comienza a activarse el yodo. Nos abrazamos, le pregunté dónde le dejó a su hijo, ¿verdad? Me contó, etcétera, etcétera. Y ahí le dije, amiga, yo ahora me voy a mi guardia, pero yo creo que nosotras ya no nos vemos. Yo no te pude contar esto, pero a mí me diagnosticaron lo mismo que vos tenías 2 días después de tu cirugía. Ella no lo podía entender y me decía, pero ¿por qué no me dijiste? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Y por qué no podía? Simplemente no podía. Me dice, pero yo vine ahora en tu casa y vos vas a estar... Yo le dije, sí, pero en casa te van a cuidar. Y yo voy a estar en el hospital rodeada de enfermeras y es un hospital privado, así que también me van a cuidar. Y entendió mis razones y me dijo, con razón que me dijiste esa noche de que si yo tenía rabia. Y yo le dije a mi hermana, me dijo ella, María es la única que entendió que yo necesitaba llorar, yo necesitaba putear, yo no entendía qué pasa. Y claro que tenés rabia. No es un diagnóstico fácil de digerir, no es solamente un trago amargo que podés hacerlo pasar, no. El proceso no es fácil. Y lo peor viene después, porque vivís con miedo durante 5 años, porque durante 5 años tenés que saber que ese cáncer no se tiene que despertar en ninguna parte de tu cuerpo, porque si no, la odisea comienza otra vez. Nos despedimos y mi familia cuidó súper bien de ella en mi ausencia. Yo compré todos los cositos de plástico para que yo lo pueda tirar, le seleccioné todas las bolsas, le puse, un hospital era mi pieza, le puse bolsa verde para residuos de plástico, bolsa roja para ropa sucia y así sucesivamente. Llego al sanatorio y a la primera persona que veo ahí en el patio del sanatorio adventista, que es un patio hermoso, me encanta, es a mi tía Tota. Mi tía Tota Gana vino a verme. Porque yo no quería que nadie sepa nada, pero mi mamá, hagan de cuenta esto. Mi madre es una persona muy comunicativa. Y es la persona que yo quiero ser cuando sea grande con respecto a su corazón y con respecto a cómo ella es como persona. Pero es muy comunicativa esa señora. Te cuento. Ella básicamente en el grupo que tenemos de familia, donde están todos los primos, los tíos, todos los que están en el país, los que no están en el país, todos. Es como una onda de, mamá, sé discreta. Sí, mi hija, por supuesto. Agarra este micrófono. Familia. Y ya toda la familia lo sabía. Cuando le vi a tía Tota ahí, dije, toda la familia lo sabe. Cuando yo llego al hospital, le cuento a algunas amigas, a otras no, por falta de tiempo y de cabeza. Llego al hospital, me cambian, me ponen la bata, o sea, me preguntan qué tipo de habitación quiero, te muestran todos los precios. Y yo dije, para eso trabajo. Sí, así dije, para eso trabajo. O sea, si ya tengo un hospital privado, vamos a estar bien nomás ya. Elegí una suite muy linda, con una salita y todo, así, lambrena luego. Un sofacito, todo tenía, fuera de mi habitación. Porque yo sabía que seguramente si me dolía yo no le iba a querer ver a nadie. Y como la gente seguramente me iba a querer ver, que esperen en la salita. Y nadie se enoja. Cuando salgo de la parte de pagar, porque tenés que pagar para entrar. Ay, Dios mío. Para entrar eran 30 millones. Sin el médico, sin nada, sin un huevo, sin saber cuántos días de cirugía. 30 millones. Así el precio de un auto es. Pero bueno. Porque ya comencé a ver este problema como el derecho. Y el problema no es lo que le vas a pagar a tu abogado. El problema es que si tu abogado te da una buena estrategia, hace el esfuerzo y paga. Porque si no vas a pagar 3 veces más y tu problema no se va a solucionar. Entonces es mejor nomás pagar de una vez.
y ya está. Por lo menos tenés la certeza de que contrataste a un profesional que valga la pena. Y que cada centavo que vos le entregaste a este profesional va a estar bien justificado. De esa manera lo comencé a encarar. Porque si me quedaba en el precio, yo no me operaba nunca. Yo tardé casi un mes en operarme, que era, o sea, me diagnosticaron un 20 y tanto de octubre y yo un 21 de noviembre me opero. Cuando iba a entrar a cirugía, sí, mi corazón estaba a mil, yo sentía que me iba a explotar. Ahí me di cuenta que yo tenía miedo. Encima, al salir antes de ingresar a cirugía, ¿verdad? Al salir de lo que es la parte de tesorería de ese sanatorio, yo le veo a mi mamá jubilada, ahí para mí, esperándome al lado de mi papá. Y me dice, bebé, no tengas miedo. No, yo no tengo miedo, mami, todo chill, todo bien. Mentira, yo me estaba cagando de miedo. Encima, una de las posturas por la última ecografía, porque me hice análisis en todo ese trayecto de un mes, era que el tumor se propagó más y estaba muy cerca de mis cuerdas vocales. Y que había una hermosa posibilidad de que yo quede así sin poder hablar por mucho tiempo o para siempre. Y yo tenía que hacer con fonoaudiología, aprender a hablar otra vez. Y yo lo único que pensaba era, ¿cómo voy a ejercer el derecho si no voy a tener voz? Y dije, ya, solución. Me compro una tablet y lo escribo y muestro. Y después era, ¿será que sería lo suficientemente rápida? Y así mi mente se iba en estupideces. Porque la verdadera pregunta era, ¿y si no salgo de esa cirugía? Nos fuimos con mi mamá a mi habitación. Vino el personal de enfermería a presentarse. Ya le vimos a mi médico y al idiota que lo asistía, el que no tenía tiempo. Con mamá nos abrazamos fuerte. Y antes de ir a la sala llega mi colega, mi amigo, mi maestro. Llega con su esposa y me dice, esta noche mi señora se queda contigo para que tu mamá se vaya a descansar. Y yo no sabía, pero todas mis primas se habían organizado para que una se quede conmigo cada noche, para que mi mamá se pueda ir a descansar. Y mi mamá tenía que cuidar de mi amiga que estaba en casa y tenía que cuidar también de mí en el hospital. Y es tan lindo porque yo sentí tanta retribución, porque yo sé que vos no me conoces, pero yo soy una persona que siempre está cuando me necesitan. Y hablo de mi familia y de mis amigos. Yo no soy una persona que sé querer a medias o que sé entregarme a medias. Y soy una persona que toma postura y toma bando siempre. Por ejemplo, si alguien te hizo daño a vos, jamás voy a poder considerar amigo a esa persona y ni siquiera sentarme a compartir una mesa con esa persona. Y detesto a las personas tibias, porque yo no lo soy. Y no reconozco los matices grises. Para mí o es blanco o es negro. Y darme cuenta de que siempre estar para las personas que son importantes para mí y que ellos estuvieron para mí y se organizaron para estar conmigo, dejando sus vidas, porque son todo gente que ya tiene una vida. Son mis congéneres, superamos los 30, soy la única soltera del grupo, creo. Después todo el mundo está casado, tiene hijos, tienen una vida. Y que una persona te entregue lo que no va a recuperar más, ni con todo el dinero, ni con todo el poder del mundo, que es su tiempo, para mí es increíble. Así que a ustedes, primas mías, y a vos, esposa de este gran maestro,
amiga y prima también, por defecto. Gracias. Gracias por todo lo que hicieron por mí. Gracias por dejar que mi mamá pueda ir a descansar. Gracias por quedarse conmigo congelándose cada noche. Y digo congelándose porque el aire estaba a 1000 y yo, si antes yo tenía calor después de la cirugía, ni te cuento. Ni te cuento todo el calor que tengo. Parezco menopáusica. Pero bueno, eso es otra historia. Puedo hacer otra historia hablando de los efectos colaterales de no tener tiroides. Uno de ellos, subir 20 kilos después de la cirugía. Pero eso puede ser en otro video, no en este. Así que gracias. De corazón lo aprecio. Y de corazón les digo que tengo la mejor familia del mundo. Dije que no iba a llorar. Ahí me di cuenta que todos se organizaron. Y entré a cirugía. Termina la cirugía y ellos tienen que esperar dentro de quirófano que yo despierte de la anestesia. Yo desperté con un dolor de cabeza que no les explico. Yo nunca sufrí de jaqueca. Ese día yo tenía mucha gente trabajando en mi cabeza con martillos y taladros. Era horrible. Efecto colateral de la anestesia. En eso agarra y me dice el doctor, che, este es tu tumor, licenciada, me dice. Y me dice licenciada por el tema de enfermería, ¿verdad? Me dice, che, este es tu tumor, le dicen, es humedad, es un garrapá. Yo le dije, no puede ser, eran 2 pelotas. ¿Y después qué pasó? A lo que puedo hablar, porque yo de cirugías hablaba como rebotina. Y yo, ¿qué pasó después? ¿Qué pasó? Era muy simpática mi voz. Y me dice, pero tenía voz, eso es un punto a favor. Lo que sí que me dice, no, tu mamá te va a contar qué pasó, pero te cuento ya, que dañamos el músculo de tu hombro. Cuento, este brazo, así, hacemos una coleta, ay, casi, yo uso moño, acá. Y casi siempre mis moños están inclinados porque hasta acá puedo levantar el brazo y ya no puedo más. No tengo tanto rango de movimiento. Y ponerme y quitarme el corpiño es la odisea. ¿Por qué? Porque había sido que estos nodulitos, eran 2 mentiras, era toda una ramificación. Esos nódulos infiltraron el músculo y tuvieron que sí o sí lastimar el músculo para poder extirparlo completo. Y había sido que también fue hasta el esternón y parecía que era más profundo el esternón, en lo que a la mitad de la cirugía, de una cirugía que iba a ser 4, que nos fuimos a 8, le llaman a mamá a quirófano. Mi mamá también es personal de blanco, o sea, era porque es jubilada. Le llaman a mi mamá, le llama el médico, ¿verdad? Y le dice, o sea, vos no tenés problema de verla a tu hija en la mesa del quirófano, ¿verdad? Y no, le dice ella, ¿verdad? Y le muestra y le dice, mira hasta dónde va el tumor. Entonces, si esto se va a extender más, yo necesito tu autorización porque yo soy cirujano de cabeza y cuello. Si esto se extiende, si este tumor está más extendido y yo no lo puedo terminar de sacar, voy a tener que llamar a un cirujano cardiotoráxico, vamos a tener que romper caja torácica, vamos a irnos a las 18 horas de cirugía. ¿Y qué implica eso? 18 horas de quirófano, 18 horas de enfermería, dentro de quirófano, 18 horas del instrumentista, 18 horas del anestesista. Y todo eso te cuento a vos. Suma dinero. Y mi mamá dijo, sí, hacelo. Cuando yo despierto de cirugía, ¿verdad? Y el médico me dice, oye, agarrapado tu tumor, no sé qué. Muestra la pieza quirúrgica. La pieza quirúrgica es todo lo que sacaron en esa cirugía. Eso es la pieza quirúrgica. Era un ramillete, no eran solamente 2 pelotas, era un ramillete de pelotitas. Y era horrible. Cuando él me muestra todo eso, le mira al doctor imbécil este del IPS y le dice, che, vos me ibas a esperar hasta abril, Sherali. Esta cosa no llegaba a abril. ¿Dónde más se iba a ir? Si un mes tardó en operarse y mira hasta dónde se fue su tumor.
El otro médico no sabía ni dónde meter su cara. Y yo, dale. Lo único que podía pensar era inepto y mierda. Pero después pensé, no, no es inepto, es comercial. Si sos comercial, hacé lo que hizo abogado Ginde. Atender solamente en hospitales privados. Y ya está. Yo no podía ni mirar al otro médico. Me llevan a mi habitación. Cuando llego a la habitación, tengo que pasar por la salita, esa de estar que te conté que pertenece a la misma habitación. Y veo que están todos. Están mis amigos, están los colegas con los que trabajan en el estudio jurídico. Está mi familia, mis tíos, mis primos. Están todos. Yo no podía ni abrir mi ojo, mi cabeza me reventaba. Y por suerte fueron muy generosos con los analgésicos. Yo pensé que, bueno, lo peor ya pasó. Yo podía hablar, todo, ya pasó. Y la pesadilla recién empieza. Hablemos de IPS. Yo sabía que yo me tenía que hacer yodo radioactivo. Yo sabía cuánto costaba el yodo radioactivo. Sabía también que solamente 2 lugares te lo ofrecen, que es Codas Thompson y Revita, que es medicina nuclear del Hospital La Costa. Bueno, no sé en realidad si es del Hospital La Costa, pero Revita está ahí en el subsuelo de La Costa, ahí funciona. El yodo radioactivo no hay en Paraguay. Se manda a traer de Argentina y se manda a traer bajo pedido. ¿Qué quiere decir eso? Primero, que un médico te lo tiene que indicar, que es tu endocrinólogo. Y segundo, que ese yodo ya tiene que estar abonado, o no te lo trae. ¿Y qué pasó ahí? Y es lo mismo también con el derecho, porque hay muchos clientes, muchas personas, o sea, porque no son clientes, porque al final no te terminan contratando, porque yo al menos no trabajo de esa manera, que te dicen, no, cuando vos le saques a mi hermano, a mi pareja, a mi Yaru Maleta, yo te pago. Y tanto la medicina como el derecho no son carreras de resultados, son carreras de medios. ¿Qué quiere decir eso? Que vos tenés que hacer todo lo posible para sacarle a esa persona. Y obvio que tenés que tener una estrategia, tanto a nivel medicina como a nivel derecho, pero eso de pagarte contra resultados es un mal negocio. Entonces, bueno, había que pagar eso. El INCAM, que es el Instituto Nacional de Cáncer, no era una opción para mí. ¿Por qué? Porque yo era funcionaria de IPS. Al ser funcionaria de IPS o contratada, porque no era funcionaria en realidad, no estaba nombrada. Al ser contratada de IPS, yo tenía seguro médico. El INCAM es para gente que de verdad no cuenta con seguro. Entonces, yo no me voy a ir en el INCAM a quitarle su lugar a alguien que no tiene la posibilidad de un seguro médico, porque yo lo tenía. Mi seguro era una caca, claro que era una caca, pero lo tenía, entonces no correspondía. Y me quedaban solamente 3 opciones. IPS, ¿qué es lo que hace? IPS te deriva otra vez a Codas Thompson o a Revita. Cuando vienen a verme el tema de los puntos y el drenaje, porque yo también me quedé con drenaje, viene el médico de IPS a verme los puntos. Y él ya me pone en sobreaviso y me dice, y sí, ahora tenemos que ver con tu endocrinólogo el tema del yodo, que esto, que aquello, que lo otro. Y a todo esto, la pieza quirúrgica que se saca de tu cuerpo, se tiene que mandar otra vez a anatomía patológica. Se hace un congelamiento y se envía a anatomía patológica para ver en qué estadio está tu cáncer, qué tipo de cáncer tenés. Porque al saber recién a ciencia cierta con la pieza quirúrgica qué tipo de cáncer tenés, se sabe qué tipo de tratamiento se te va a aplicar. Si bien yodo, genial, ¿cuántos MI de yodo vas a recibir? Eso solamente sale de los valores que arroja la pieza quirúrgica. Le digo al doctor, sí, ahora tenemos que esperar lo de la pieza quirúrgica, o sea, la anatomía patológica, y sí, voy a ver el tema del yodo, no sé qué. Pero ese ya voy a ver en IPS. A vos te digo, yo estaba gastando muchísima plata. Estaba invirtiendo en mi salud, sí, pero yo no soy la hija de un magnate político, ni tampoco vivo en un barrio cerrado en Carmelitas, y no le jodo a mi prójimo para poder tener dinero que derrochar por ahí o facilidades de obtenerlo, porque el estafador, por ejemplo, le tiene que joder a alguien nomás y siempre encuentra a quien joderle y ya tiene ya plata. Bueno, esa no es mi situación. Todo lo que yo tengo me cuesta y me gusta que me cueste.
porque me recuerda lo que es realmente importante. ¿Qué dice este médico? Pero mira que IPS hace muchísimo que no tiene convenio, porque le debe miles de millones tanto a Revita como a Codas Thompson. Así que vas a tener que pagar tu yodo también. Y yo le dije, yo ilusa. Ilusa porque yo creía en el derecho. Hasta ahora lo creo. Solamente que el derecho, en mi caso particular, me decepcionó. El sistema me decepcionó. El poder judicial me decepcionó. En mi caso particular. Y esa es la pesadilla. Por esa historia es que te traje hoy acá. Yo le llamo a los colegas con los que trabajo en el estudio jurídico. Los dueños del estudio jurídico autorizan que estas personas vengan junto a mí en el hospital, todos juntos en hora laboral. Y yo les dije, necesito mi yodoterapia. No sé todavía cuánto voy a recibir, no sé cuándo me voy a tener que hacer, pero yo necesito. Y yo con esta cirugía y todos estos días de internación en este hospital, en este sanatorio, perdón, yo estoy agotando mis recursos económicos. Ellos me dijeron, doctora, lo que necesites, o sea, nosotros vamos a hablar, nosotros te podemos ver. Yo, no. Yo lo que necesito de usted, y todo esto con mi voz de robotina, casi el padrino era yo. Yo lo que necesito de usted es que me ayude. Voy a presentar un amparo. Voy a presentar un amparo. Y vamos a ganar ese amparo. Yo estaba convencida, absolutamente segura que yo iba a ganar ese amparo. E ilusa y pobre y tonta de mí, porque yo creía que la orden de un juez en este hermoso país llamado Paraguay servía de algo. Que una resolución judicial tenía fuerza por sí misma. Que realmente la investidura no era solamente el cargo o la persona, era todo lo que salía a nivel cognoscitivo de esa persona plasmado en una resolución. Yo así lo veía. Digamos que en eso el derecho era mi imperio romano. Yo creía que con un amparo todo iba a solucionarse. El amparo es rápido, se puede presentar, hay bases para presentar un amparo. Uno de nuestros civilistas, que es el doctor Gabriel Jiménez, él me dijo, doctora, vos me podés leer por lo menos, ¿verdad? Porque ni hablar no podés, ¿verdad? Y realmente yo no, me costaba pensar. Me costaba pensar. Yo tenía que hacer un escrito, no lo quise delegar. Tardé casi una semana en hacer el escrito, por suerte no había plazos, porque si no, sí o sí delegaba, porque no le iba a perjudicar a un cliente por hacerme la vale. Eso no pasa conmigo. Pero tardé una semana en hacer un simple escrito, algo que yo lo hago dormida. Porque me costaba pensar, no sé cómo te voy a explicar, me costaba razonar. Y me sentía muy cansada. Y eso no se modificó tanto. Te cuento todos los secretos. Yo estoy cansada 24/7. Solamente no lo demuestro y no me rindo. Pero si por mí fuera... Sí, te cuento. Bueno, lo que sí que le dije al doctor que estaba muy cansada. Dije, doctor Gabriel, estoy muy cansada, que esto, que aquello, que lo otro. Pero voy a investigar, le dije. Era la primera vez que yo iba a hacer un amparo contra IPS. Contra el lugar donde yo trabajaba. Y me dice él, pero ya tenemos que presentar el amparo. Y le dije, no, yo necesito todavía muchas cosas antes de presentar el amparo. Primero lo que IPS me rechace. Es lo que dijo normal el médico y yo necesito que ustedes estén preparados para mí. Y me dijo él, yo voy a averiguar, doctora, cada resolución de IPS. Y vamos a ver cómo hacer. Ya está. Y yo sabía que eso iba a ser así, porque si algo tienen los colegas con los que yo trabajo en el estudio jurídico, es que todos tienen palabra. Y si te dicen que van a hacer algo, lo hacen. Dicho y hecho, yo salgo 5 o 6 días después, salgo del hospital. Tengo una recaída.
porque lastimaron algo que se llama, y no es que lastimaron, lo tenían que hacer volar porque no podían pasar las paratiroides. Las paratiroides las tenemos 4, que son pequeñas membranitas, acá te adjunto foto. Esas paratiroides segregan calcio, ¿ok? Bueno, perfecto. El calcio es algo maravilloso que mantiene todo en su lugar con respecto a tu psiquis, no te mareas, no te acalambras, no te fracturas y demás cosas. El calcio es importante y lo produce las paratiroides. Tengo una recaída, como las tantas que tuve hasta hace poco, que es me descalcifico muy rápido. Por más que tomo calcio en suplementos, de repente no es suficiente. Cuando estoy muy estresada o no funciona. Entonces, te voy a mentir si te digo que estuve 7 horas internada en IPS. Y yo no aguanté. En la central de IPS. En un sillón, exponiéndome a 1500 gérmenes. Y al ser licenciada en biología también, te puedo hablar con propiedad de los gérmenes. Y realmente qué triste. Realmente qué triste que la atención fue pésima. Los enfermeros me trataron como... No me trataron bien. Y no hacía falta que yo les diga que yo era su compañera de trabajo. Al ser paciente, el trato debería ser óptimo. ¿Sabes qué es lo que más me gusta de la enfermería? Que la enfermería es lo contrario al derecho. Que si bien el derecho es frío y es de estrategia y es de pensamientos rápidos, la enfermería, ambos son de servicio, tanto derecho como enfermería son carreras de servicio. Si no lo ves de esa manera, dedícate a otra cosa. Pero la enfermería es amor, es contacto, es entrega. Vos, enfermero, no podés tener más problemas que tu paciente. Tus problemas se tuvieron que quedar a la entrada del hospital. Y yo no vi vocación ahí. Es más, viene la de... Y yo, aparte de que sufro obesidad y no hago un huevo de actividad física, mis venas no se ven. Bueno, adjunto prueba. No se ven. Y yo salí con una vía del hospital. Una vía cerrada. Y yo le decía a los enfermeros, cuídenme esa vía, porque una enfermería de neonatología vino a canalizarme la vena para que yo pueda salir del hospital con vía cerrada. Por favor, no lastimen esa vía, porque ustedes no la van a encontrar. No les tengo fe. No lo dije, pero lo pensé. Pero sí les dije que me cuiden la vía y les dije lo de la enfermera de neonatología, que son expertas en venas pequeñas o finas. Me trataron tan mal. Los enfermeros manipulaban esta vía como querían. Sí, nosotros sabemos lo que hacemos, se nota. Se nota. Y en este video dejo los comentarios abiertos, porque yo sé que muchos ex pacientes míos me ven y me siguen. Y yo nunca he tratado mal a un paciente. Ni en Barrio Obrero, cuando estaba en la parte de neonatología, como enfermera terapista, ni en IPS cuando estaba con adultos. Si yo tenía que cambiar un pañal 20 veces de un paciente adulto, yo lo hacía. Jamás dejaba que se termine una guardia con sábanas sucias. Y siempre le escuchaba y les daba prioridad a todos mis pacientes. Porque era parte de mi trabajo. Y yo sé que ningún paciente que haya pasado por mis manos va a poder señalarme con el dedo y decir, ella vino un día con cara de culo y me trató mal. Porque jamás hice eso con ningún paciente. Siempre una sonrisa. Y mis colegas de enfermería, y ustedes saben a quiénes me refiero, porque hicieron de mi vida un infierno en el Barrio Obrero. Pero ese es para otro story time. Sí, pues yo no pienso más callar nada. Nada. Y el sistema de salud está como está porque tenemos profesionales que no tienen vocación.
Y nuestro sistema de justicia está como está porque tenemos profesionales que no tienen vocación. ¿Mm? Es así. Pero en el Barrio Obrero, por ejemplo, se burlaban de mí. ¿Saben por qué? Porque decían, este es un hospital de gente pobre. ¿Por qué hablas así? Y yo me iba, y acá les pido que a las mamás que yo les atendí en el Barrio Obrero, hablen. Por favor, comenten. Yo me iba y le decía, hola, yo soy la licenciada María Muñoz. Bienvenidos al Hospital Barrio Obrero. Muchísimas gracias por elegirnos. Yo voy a ser la enfermera de tu bebé desde ahora hasta las 7 de la mañana. Cualquier cosa que necesites, no dudes en avisarme. Y mis compañeras se cagaban de la risa de mí y era así, ¿qué pico te va a elegir si es una chef? ¿Y dónde es lo que va a tener su hijo? Obvio que vino acá a tener si es pobre. Sí, seguramente es pobre. Pero otra vez, dentro de su pobreza, entre todos los hospitales de pobres, nos eligió a nosotros. Y a la persona hay que tratarla como persona siempre. Y hay que darle su importancia y su lugar siempre. Y lo mismo hacía en IPS. Siempre yo me presentaba a mis pacientes para que sepan quién era su enfermera. Y para que sepan mi horario. Y para que sepan que no importa lo que pase con el paciente, lo que pase con esa persona, me tenía que avisar y que ese aviso jamás iba a ser tomado como una molestia. O un, ay, qué pesada, ya otra vez me llama la señora de la cama 6. No se calma luego. Por algo no se está calmando. Y si el sistema de salud, tanto médicos como enfermeros, no aprenden a escuchar a sus pacientes, cada día más va a costar diagnosticar. Recuerden cómo era antes. Antes había menos tecnología y menos se erraban los diagnósticos. Hoy en día tenés que luchar con uñas y dientes para llegar a un diagnóstico. Porque nadie te escucha. Y la gran mayoría de los diagnósticos están mal. Y si el diagnóstico está mal, el tratamiento está mal. Lo mismo pasa en el derecho. Hoy en día no todos manejan los ingredientes del hecho punible que pretenden investigar. Subsumen mal la conducta. No, ni siquiera pueden aplicar bien el marco penal. Y obviamente el tratamiento va a estar mal. Y después dicen que la defensa ganó por un tecnicismo. Y así estamos. Entonces sí, a mí me dolió no ver eso en mis colegas enfermeros. No ver ese trato humano que sí o sí tiene que tener enfermería. Ver esa desidia, ese cansancio. Yo estuve 4 horas volando de fiebre y yo titiritaba. Estuve 4 horas en una camilla rogando por una dipirona. Una dipirona. A bajar mi fiebre. Sí, ya enseguida. Era una paciente que no hacía ni una semana que me había sometido a cirugía de tiroidectomía completa. Y yo tenía que rogar para que una enfermera me atienda. Y vos mirabas a la estación de enfermería, en ese lugar de urgencia, vos mirabas a la estación de enfermería, matándose de la risa, tomando su mate, una sí que se estaba pintando su uña. Y después vino la del laboratorio. Viene la del laboratorio, no me dijo ni hola, nada, un huevo. Tu brazo. Y yo no le trato así a la gente. ¿Qué necesidad hay? Y me agarra el brazo y me extiende así. Y lo hizo tan fuerte. Y yo le quito el brazo de inercia y me dice, deja ahí, te estoy diciendo. Entonces yo dije, no sé, ni a tu hijo no le puedo hablar así hoy en día. No sé, anda a hablarle así a tu chongo, boludo. No a tu paciente.
Y le quito otra vez el brazo y le dije, no, yo no podía, acordate que estoy con la voz de Robotina. Era no. Me agarro otra vez la fuerza, me extiendo otra vez el brazo y mete la aguja. Y esto sí que no es técnica, esto es tortura y desconocimiento de anatomía humana y de venoclisis. ¿Sabes lo que hizo? Mete su jeringa de 5cc de KKI. Acá era. Mete. Y como obviamente no se tomó el tiempo de buscar una buena vena, ¿qué hace? Busca con la aguja dentro del brazo, a ver si es que, probando suerte, encuentra una vena. Y colegas míos, y gente de laboratorio, eso no se hace. Punto. Pero efectivo un huevo. No le jugás así al brazo de tu paciente. Punto. O sabes extraer o no sabes extraer. Punto. Y si no estás seguro, no clavas. Punto. Pero claro, pues, como es IPS, o como es un hospital público, pues IPS es todo menos público, pero bueno, ellos hacen lo que quieren. Anda que en un privado te van a hacer así. No te clavan por clavarte nomás. Cuando por fin dejó de buscar y nunca encontró y quita el coso, yo le dije, no autorizo. Y me dice, extender tu brazo, te estoy diciendo, no te das cuenta que tengo que ver cuánto están tus niveles de calcio, no sé qué. No autorizo, le dije. Me dice, tenés que extender tu brazo, no sé qué. Dale, trae acá. Me acababan de quitar todas las tiroides. Las tiroides, te cuento. Controlan todo tu sistema nervioso, básicamente. Controlan todo. Controlan tus emociones, controlan tu peso, controlan tu sueño, controlan tu cansancio. Pero vamos a centrarnos en las emociones. Y yo era una bola de emociones sin freno. De poder tragarme todo lo que siento, ya no me tragaba nada. Y con toda mi voz de robotina le grito a la de laboratorio y le dije que no autorizo. Y si un paciente te dice que no autoriza, vos no le podés tocar. Punto. Se aleja la de laboratorio y continúa los malos tratos. Como digo, 6 horas más o menos estuve ahí, horrible. Y yo estaba sola ahí porque no dejan que los familiares ingresen junto a vos. Y pasó lo que tenía que pasar. Perdieron esta vía los de enfermería. Después intentaron canalizar, no pudieron. Yo sabía, se notaba que no tenían mano. Pedí el deslinde de responsabilidad y salí de ahí. Otra vez fui a parar a la dentista. Y ahí me colocaron mi calcio. A todo esto yo llegué ahí para que me coloquen calcio. Mis análisis eran del día anterior nomás. Y ya se estaba viendo un proceso de descalcificación, entonces sí correspondía que me apliquen calcio. El calcio se tiene que aplicar a goteo lento. Y se te tiene que aplicar más o menos entre 4 a 5 horas. Porque el calcio, cuando va por vía y va con goteo rápido, porque el enfermero está apurado y se va por bomba, se llama algo que controla que el goteo realmente sea minucioso, te quema la vena. Y esa vena se vuelve inservible. Después de unos días te recuperas con hidratación y todo eso. Hidratación fibra. Pero esa vena queda inservible por algunos días. Eso fue lo que me pasó. Cuando por fin me colocaron el calcio, aparte que manipulaban muy rápido esto, lo colocaron a un goteo rápido. Eso te marea, te da calor, te da ganas de vomitar, te sentís mal y esto te comienza a arder. Y así perdieron mi vía. Esto se comenzó a hinchar así como un sapo, porque se obstruyó y duele muchísimo y a nadie le importa. Como nuestro sistema de justicia, a nadie le importa, así mismo, igualito.
Si los presos no le importan al Ministerio de Justicia, olvídate que los enfermos le importan al presidente de IPS. Cuando por fin salen todos los resultados, yo voy otra vez a tiempo después, un mes después más o menos, yo voy otra vez a endocrinología ya con todo mi resultado de la pieza quirúrgica, anatomía patológica, y me dicen que necesito recibir que mi cáncer estaba un poco era un poco agresivo el muchacho. Entonces, que necesita recibir una dosis bastante alta de lo que es la iodoterapia. Y me hace toda la orden. Yo voy al subsuelo de IPS, todo esto en IPS Central. Hay una parte donde te aceptan eso, ¿ok? Esa orden. Yo voy ahí, esta parte también es importante porque acá comienza el quilombo jurídico. Yo voy ahí y me dicen, IPS no te puede dar esto. Así sin tacto, sin un huevo, sin nada. Así, directo, sin vaselina. Y yo quería saber, ¿por qué? Y en efecto, porque IPS, o sea, muchísimo aporte recibe IPS, pero se come pues plata ahí. Como en todo el país, igual IPS no es distinto. Entonces IPS lo que hacía era derivaba todo lo que era radioterapia, imagen, todo, y las yodoterapias a Revita y a Coas Thompson, que ganaban por licitaciones. ¿Y qué pasaba? IPS nunca les pagaba. Se debe más, en esa época se debía cerca de 6.000 millones, algo así, era a Coas Thompson y 3.000 y pico de millones de guaraníes a Revita. Entonces, ¿qué hicieron estas dos empresas? ¿Qué hicieron? Dejaron de licitar para IPS y ya no se presentaban. Y entonces las licitaciones para los servicios que vos necesitas terciarizar se declaran desiertas. ¿Entendés? Nadie asiste a esa licitación porque IPS no paga. ¿Para qué se van a asistir, verdad? Bueno, ya está. Y yo así, ¿y cuál es la solución? Y no, y vas a tener que hacerlo vos por tu cuenta. Y yo, ¿y por qué yo voy a tener que hacerlo por mi cuenta? Y para cuando eso ya el doctor Gabriel cumplió su palabra, él me trajo las resoluciones en las cuales yo tenía que basar mi amparo. Y yo, ¿pero por qué? Si yo ya tengo más de 6 meses asegurada, yo estoy al día con mis aportes y fui diagnosticada en IPS y estamos hablando de cáncer, no estamos hablando de una enfermedad crónica. No se puede. Esa es la palabra de IPS, no se puede, no tenemos, no hay. Entonces, bueno, hice mi amparo contra IPS. Lo metí en diciembre, lo gané un 31 de diciembre. Sale mi amparo positivo. Le gano a IPS. IPS apela. Y ahí comenzó la mierda judicial. IPS apela y yo pedí que la causa se abra a feria. Porque el amparo es una garantía constitucional, pero no es penal. Sigue siendo civil, entonces es tratado por los juzgados civiles. Si vos querés que tu caso no se estanque en feria judicial, siempre que no seas del ámbito penal, porque penal no tiene feria judicial, pero tu caso de niñez, tu caso de civil, vos no querés que se tranque en la feria judicial, vos tenés que hablarle a tu abogado y tenés que decirle, quiero que se abra la causa a feria, o el juicio a feria, no es causa, es juicio, que se abra el juicio a feria, y tu abogado tiene que hacer lo que vos le decís. ¿Ok? A no ser que sea defensor público. Sobre ellos no tenés potestad. Pero si es un abogado privado le estás pagando, tiene que hacer lo que vos le decís. Bueno. Yo era mi propia abogada, con otros 2 colegas más, que era el doctor Gabriel y mi amigo. Me voy, me tienen que correr traslado en formato papel, es decir, me tienen que pasar toda la apelación de esta gente IPS en mi domicilio, o procesal o real, para que yo conteste ese traslado. Ellos no hicieron eso. Yo envié todos los oficios a IPS para que ellos cumplan conmigo. Nunca cumplieron. Nunca. Hasta hoy en día no cumplieron.
Hice todo lo que tenía que hacer, nada no pasaba, nunca me corrían traslado, por ende yo nunca podía contestar. Yo con mi cáncer, con toda la debilidad que yo sentía cuando yo salgo del reposo, yo lo que hago es ir y venir del Poder Judicial todo ese enero. Todo ese enero apenas caminaba, yo no podía ni manejar, yo tuve que contratar ahí a un chofer, porque no tenía rango de movimiento acá. Y yo me iba a ver mi juicio, ¿verdad? Me iba a ver, nadie me decía nada, hasta que me fui un día a ver, me dicen, esto ya pasó a apelaciones. ¿Cómo que pasó a apelaciones? Si nunca me corrieron traslado. Nunca me corrieron traslado. No, lo hicimos de esta forma porque como vos siempre venías a preguntar, vos sabías que había una apelación y no hacía falta correrte traslado, vos ya te das por enterada. Y no. Y ahora te voy a hablar del derecho civil. Para que vos te des por enterada nomás de algo, vos lo tenés que aceptar. Y lo tenés que aceptar por escrito. Eso no había ahí. Pero sí me di cuenta que me quisieron hacer la camita. Yo me voy, pregunto en qué apelaciones está, pregunto quién es el propinante. ¿Quién es el propinante? El propinante es la primera persona que da su parecer sobre una apelación. Son tres jueces. Tribunal de apelación, por eso se llama, son 3. El propinante es el primero que opina y por lo general los otros 2 adhieren. Ese no fue mi caso, pero bueno, yo me fui a ver eso y yo era un manojo de emociones. Todo lo que yo me aguantaba antes de la rabia que me daban ciertas cosas del Poder Judicial y que yo podía llegar en mi casa a llorar a solas. Ese freno de mano que yo tenía, ese ya no existía. Ese ya no. Yo era un manojo de nervios y emociones y un torbellino de todo y yo no sabía sentir de esa manera y no lo podía controlar. Por suerte era enero. Por suerte era enero y no había nadie. Yo antes de irme a ese tribunal de apelaciones me voy a superintendencia y le denuncio a todo ese juzgado. Porque sí, tenés que irte a superintendencia a... No puedes dejar que te pisoteen así nomás. Porque si eso estaban haciendo con alguien como yo, que tengo conocimiento y que vivo de esto, ¿qué va a pasar con Juan Pueblo que no conoce luego el derecho? Y si a su abogado le importa menos que a su juez, ¿qué va a pasar con esa persona? Cuando yo llego, yo le expliqué toda la actuaria. La actuaria es la actuaria o el actuario es la mano derecha del juez, ¿ok? Yo le expliqué toda mi situación. Y a todo esto, acuérdate que yo me descalcificaba. Las denuncias en superintendencia, yo no tenía tiempo, se hacen a mano. Y yo me acalambraba y me quedaba así, como la garrotera. En no sé cuántas horas hice todo mi escrito, pero lo hice. Y con toda esa frustración yo subo a Cámara de Apelaciones y ella me dice, y no sé, doctora, me dice, porque no están los jueces, pero esto ya se resolvió, pero necesito que me venga a firmar el último que falta y no sé qué faltaba, algo faltaba, no me acuerdo muy bien porque yo estaba lulu. Y tal cosa, no se va a poder. Y yo le dije, y ahí yo comencé a llorar. Ahí yo comencé a llorar de la rabia, de la impotencia, de que yo creía en el sistema y el sistema no, ¿entendés? Entonces le dije a la doctora, con todo respeto, y yo llorando, no así tranquila como te estoy contando, sollozando, era así, te cuento, doctora, que así, sí, así mismo. Por suerte era enero, o si no, seguramente si vos frecuentabas el Poder Judicial me ibas a ver llorando ahí por los pasillos. Le dije, yo no soy solamente la abogada en esta causa, en este juicio, yo soy también la paciente. Y yo no tengo más nada que perder. Evidentemente esta apelación va a salir en contrario y van a revocar lo que yo ya gané y eso significaba perder y perder. No hay que tener una tercera instancia. Cuando es amparo, tenés tu sentencia, eso se apela y si esa apelación dice sí o de eso no, eso ya queda como cosa juzgada y ya no se vuelve a tocar, ya no se vuelve a discutir y perdiste para siempre y por siempre jamás. Indaipori la recutó. Y yo sabía eso. El horario de salida del Poder Judicial es a la 1.
Yo me voy a sentar ahí. Y todo esto moqueando, pero literal moqueando, horrible. Yo me voy a sentar ahí. Yo voy a esperar hasta la 1. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Le dije. Y me fui a sentarme ahí. Yo le llamaba a mis colegas. Ellos querían venir junto a mí. Yo no quería que nadie me viera. Así es suficiente ya tenían con escucharme. Me acuerdo que ese día yo le dije, estaba hablando con el doctor Gabriel, porque le llamé al otro doctor, después me llamó otro del estudio jurídico también, y hablé con todos, y yo llorando, desastre. Pero recuerdo a la perfección mi conversación con el doctor Gabriel. Y me dice, los jueces no son así, me dice. Yo le dije, no puede ser que un juez no me corra traslado a mí por el juez de abajo, ¿verdad? De primera instancia. Que no me corra traslado a mí, a la parte afectada, como para que yo pueda contestar. Y suba nomás en apelaciones así, porque eso es para que yo pierda. O sea, no, se supone que son imparciales. Así son todos los jueces, doctora. No te pongas mal, así son todos los jueces. Y así no tienen que ser. Y le dije, ¿en serio, doctor Gabriel? En serio, esta es la judicatura de hoy en día. Millones. Ay, me dice, te aceptan cédula voladora, te aceptan esto, te aceptan aquello. Saben bien que la parte contraria le está jodiendo a su prójimo. A nadie le importa. Y parecía que me estaba dando cuenta que el amor de mi vida nunca fue la persona que yo creí. No sé si ya tuviste ese sentimiento. De que estás profundamente enamorado de alguien o de la idea que tenés de ese alguien, y por un segundo te muestra su verdadero rostro y miedo. En serio, en manos de este tipo de personas estamos. Y ahí fue que yo tomé una decisión. Ese 15 de enero del 2024 yo tomé una decisión de enaltecer el nombre de cada juez que sea diferente, para que no se pierda en medio del montón. Que cuando encuentro un juez diferente hablo de eso, como por ejemplo la doctora Betina en la parte de niñez. Y no te hablo de más jueces porque me cuesta encontrarlos. ¿Qué querés que te diga? Y también me prometí que voy a ser jueza, porque si gente que en realidad no está apta para el cargo lo está ocupando, yo me llevo preparando toda mi vida para eso. Y ese día superé el deseo y lo convertí en meta. Todavía no es mi momento. Necesito terminar un juicio oral más para comenzar a concursar. Y sé que muchos se enojaron conmigo. Incluso un periodista me dijo, doctora, te sentaste en la silla de un juez. El juez pico deja su investidura en la silla, por Dios. O lo deja en un martillo. Y sé que a muchos les molestó ese video. Y sé que lo relacionan con un caso en Oviedo. Ese caso fue en Asunción y fue meses antes de Oviedo. Lo aclaro. Pero ese martillo y esa silla, acordate de mí, sin contactos, sin nada, son míos. No importa las veces que tenga que concursar. Y sé que van a ser varias, porque no tengo contactos, no tengo apoyo político. Y en la corte parece que me odian. Y sé que apoyo de la corte no tengo, y lo necesito para la judicatura. Pero a pesar de todo eso, no sé cuándo, no sé cómo voy a ser jueza penal de sentencia. Acuérdate de mí. Y ese día lo decreté. En eso viene una persona de particular, no voy a decir si es hombre o mujer. De particular me refiero a que no estaba vestido de traje, ni de vestido, ni de pollera, ni de nada serio. Venía de sport. Y me dice la actuaria que si yo espero un poco más, después de la 1, ellos van a preparar la notificación, todo, y ya me van a dar por notificado, y que puedo tener acceso ya a la resolución, que ya está la resolución, después de que no estaba todavía. Y yo lo único que hacía era rezar, orar, porque yo necesitaba un milagro, porque yo ni siquiera contesté esa apelación, porque no me dieron la posibilidad, y yo tendría que haber perdido eso. Pero los milagros existen. Me notifican,
Me entregan copia de la resolución. Gané. Otra vez. Y eso ya que queda, cosa juzgada. Y fue un milagro. Porque al no haber respondido, yo tuve que haber perdido. No voy a vanagloriarme con victorias que no son mías. Esa victoria vino de Dios. Esa es la verdad. Y yo dije, bueno, ya está. Y pedí otra vez y salió con costas. Es decir, que yo le podía cobrar a IPS honorarios. Yo y los abogados que firmaron conmigo. Porque yo no firmé solamente como víctima o paciente o demandante. Yo firmé como abogada también. Nunca pasó. IPS se tiró a la pelota. Dijo que no, que ellos llaman a licitación, pero que nadie se... ¿Y cómo se van a presentar si le debes plata? ¿Cómo se van a presentar? Y la postura de ese tribunal fue bastante clara. ¿Y quién era esa persona particular que vino? El último juez que faltaba firmar la resolución. O la última jueza. Nadie lo sabe. Lo que sí que le hicieron venir. Le habrán dicho, acá hay un mar de lágrimas y... Bueno, lo que sí que IPS nunca cumplió. Yo pedí que los antecedentes se eleven al Ministerio Público por desacato. Pedí la imputación del director de IPS. Sí, de vos, Brites, de vos pedí tu imputación. De vos y de tu jefe de salud. Obviamente ustedes tienen contactos. Y obviamente esa causa de desacato está durmiendo el sueño de los justos en la fiscalía desde enero del 2024. Barrial 3. ¿Y a quién le importa? A nadie. Pero me dio tanta rabia y decepción el derecho, el amor de mi vida, lo que yo creía del sistema. Después nomás pude diferenciar y decía, no, el derecho a mí no me defraudó, el derecho funcionó, yo gané. Pero el sistema me defraudó. Pero todas las historias tienen un final feliz. Yo tuve que pagar esa yodoterapia. Yo ya no tenía más dinero. Acordate que yo ya no estaba agarrando casos, porque tenía que ocuparme de mi salud. Para colmo, IPS, yo vuelvo de mi reposo el 6 de enero de ese 2024 y cuando me voy a marcar me doy cuenta que no reconoce mi huella. IPS, porque yo le demandé. Teniendo un diagnóstico de cáncer, ¿qué hace IPS? No renueva mi contrato. Al ya no tener un sueldo pobre pero seguro, tenía que poner todos mis huevitos en mi otra herramienta, el derecho. Yo ya no tenía el dinero. Juntamos con mi familia el dinero, pero me faltaban 6 millones de guaraníes. Más lo que implicaba la dieta cítrica, los platos desechables, muchas cosas. Y ahí los instrumentos de Dios comenzaron a aparecer, porque mis compañeros de Caaguazú, y gracias a todos ustedes, me enviaron una alcancía lleno de dinero que ellos colocaron ahí para apoyarme en lo que yo necesite. Y este colega, amigo y maestro puso los 6 millones que faltaban. Y la gente de Caaguazú, ustedes, compañeros míos, sin darse cuenta, me ayudaron con lo otro. Y así pude pagar mi yodoterapia. Y como te estaba contando, la rabia fue tanta. Y yo tenía que recaudar. Yo te cuento que un amparo, si vas a cobrar lo que vale un amparo, está entre 7 y 8 millones. Pero si realmente la gente tuviera para pagar un amparo, va a pagar nomás el tratamiento, lo que sea, porque por lo general el amparo es para cuestiones de salud. Entonces, ¿yo qué hice? ¿Te acuerdas la parte del subsuelo de IPS? Donde le rechazaban a la gente que se iban para su yodo, etcétera, etcétera. Me fui ahí con mi fiel compañera. Me fui ahí con mi computadorita, me senté. Una y otra vez, por varios días. Yo veía cómo la gente se le rechazaba y yo le llamaba y le decía, hola, ¿qué pasó? Nada, dicen que nosotros tenemos que pagar. ¿Cuánto será que está el yodo? Porque yo pescaba por ese tipo de pacientes. Yo le decía, el yodo está
Dependiendo de la dosis que recibas, entre 14 y 15 millones. Aparte tenés que pagar la consulta para que te digan nomás cuánto va a estar el yodo y para que te agenden y vos puedas pagar 450.000 guaraníes. ¡Ja! Y la gente se queda así. ¿Y qué se puede hacer? Yo le decía, podemos hacer un amparo. Yo te puedo hacer un amparo por 300.000 guaraníes. Estuve sentada ahí 1 semana y media, en horas de la mañana siempre. Y por la tarde yo presentaba mis amparos por atención permanente. Llegué a juntar 99 amparos. ¿Sabes cuántos amparos perdí? 0. Y lo hice porque de la rabia. Asesoría jurídica y pensé, yo no me podía ver más. Que me veían y era, voy otra vez, doctora, voy otra vez. Vos amparo nomás lo haces. Y que me rezaba. Lo bueno y el final feliz de esta historia es que cada uno de esos pacientes sí recibió su yodo de terapia. La única que no pudo recibirlo fui yo. Y la única que por IPS. Por IPS. Porque hubo una orden judicial que fue asquerosamente violada por el director de IPS. Pero los 99 sí lo recibieron. Eso me dio la pauta de que hay que luchar con más fuerzas. El sistema está roto, sí, pero no tenemos que dejar que nos rompa a nosotros. Si te gustó esta historia y me acompañaste hasta acá, no te olvides de seguirme.